Muy bien, pues oye, muchísimas gracias por invitarme. La verdad es que es un placer estar aquí y bueno, sobre todo pues espero que en este ratillo pues aprendáis un poquito más o al menos cosas nuevas sobre inteligencia artificial. Como ya me han presentado, tampoco me voy a enrollar mucho, pero mi nombre es Nerea Luis, llevo ya mucho tiempo en el mundo de la inteligencia artificial. Yo estudié ingeniería informática, luego me especialicé en el campo de la inteligencia artificial, sobre todo haciendo divulgación y haciendo a la vez un doctorado en inteligencia artificial, cuando todo esto, ¿no? Yo sentía un poco que no estaba tan de moda como ahora. Y desde 2019 pues estoy en el mundo de la empresa. Como ya comentaba Javier, bueno, pues he estado involucrada sobre todo con Singular. Ahora dirijo un equipo bastante grande de personas. Sigo compaginando las actividades de divulgación, me gusta bastante, creo que es importante también el momento en el que estamos, acompañarlo de esa divulgación que acerque la inteligencia artificial a la gente. Y así como anécdota, pues el año pasado participé en Órbita Laica, en el programa este de la tele, de la 2, y la verdad es que bueno, pues fue una delicia, porque al final pues mola mucho el poder, bueno, acercar, como os digo, la tecnología a la gente. Me gusta empezar con esta foto porque digamos que mi entrada al mundo de la informática, de los ordenadores y demás, quizá no fue tan tradicional en el sentido de que, no sé, yo no venía de una familia de ingenieros ni nada de esto, ni tenía como referentes en el campo, pero sí que para mí el dibujo fue una vía de entrada al mundo de la tecnología, sobre todo para conocer Internet, y el motivo fue que a mí me faltaba información de lo que a mí me gustaba dibujar, me gustaba ver en la tele animación japonesa. Y entonces Internet me sirvió como fuente de información, ¿no? O sea, lo que me hizo, digamos, ahora soy muy consciente, en ese momento no lo era tanto, pero me descubrió, digamos, Internet como un hobby, en el sentido de que yo podía pues consultar páginas web, tal, y entonces empecé a interesarme por cómo se hacían las páginas web, cómo la gente contaba información, contaba lo que sabía en Internet. Me parecía algo de verdad fascinante. Y me recuerda un poco a lo que está sucediendo ahora con la inteligencia artificial, en el sentido de que estoy viendo cómo mucha gente ahora quiere entrar a este campo, o al menos a utilizar la inteligencia artificial como una herramienta, que en realidad es lo que es, y viene, bueno, pues del mundo de la moda, del cine, de donde sea, ¿no? Pero encuentra al final en la inteligencia artificial pues ese potencial que le va a permitir pues hacer sus tareas, su día a día, pues más innovador, más rápido, en fin, multitud de cosas. No sé si se aprecia bien, pero la mayoría de las personas, pues tradicionalmente, digamos, la imagen que teníamos de la inteligencia artificial venía muy ligada a dos cosas, o los robots o los coches autónomos, ¿vale? O sea, casi todos hemos visto estas referencias, sobre todo en ciencia ficción, novela, cine puro. Si pensamos en Terminator, si pensamos en el coche fantástico, ¿vale? Y cosas así. Y es verdad que hasta hace bien poco todavía seguía esto muy presente en las cabezas, pero para mí el cambio que sucede, y ahora hablaremos un poquito más, el cambio que sucede en estos últimos 2-3 años es que nos hemos olvidado un poco de esto, y yo la verdad que estoy muy agradecida porque lo de asociar la inteligencia artificial a Terminator ya era un poco demasiado. Sin embargo, seguimos, digamos, fascinándonos cuando vemos cosas así, ¿vale? Este vídeo es de 2017 y es de la empresa Boston Dynamics, y realmente lo que mostraba era este robot que se llama Atlas haciendo un mortal hacia atrás, ¿no? O sea, que es algo que sin duda es fascinante, pero además es difícil, ¿vale? Y esto se consigue combinando muchísimas cosas, un tema, digamos, de física, captura de datos, mecánica, bueno, en fin, o sea, todo, digamos, lo que tendría que involucrar un proceso tecnológico de estas características. Pero si pensamos, como os decía, en la pura definición de inteligencia artificial, una de las cosas que nos pasa es que, como os decía, si pensamos en robots o cosas así, claro, el por qué viene, el por qué se hila con la inteligencia artificial, porque el campo como tal, cuando se define, a finales de los 60, es más o menos cuando se acuña este término, ¿no? Y el objetivo era eso que pone ahí, es decir, estudiar
un área de conocimiento nueva que tomaba como base las matemáticas y la programación para intentar responder a esa pregunta, ¿no? Si éramos capaces de crear una especie de programa informático que fuese capaz de emular nuestro cerebro, nuestro comportamiento humano, entendiendo por comportamiento humano pues los procesos de razonamiento, ¿no? Por los que pasamos durante el día, por ejemplo, ¿no? Podemos irnos hacia más temas animales o hacia temas humanos, pero siempre desde el punto de vista de cómo conseguir emular ese razonamiento, y no es tan trivial. Los ejemplos, como os he dicho, sumado al robot y al coche autónomo, pues también lo hemos visto en el smartphone, ¿vale? Que fue quizá como mucha gente empezó a percibir estos comportamientos inteligentes, vamos a decir, en su día a día, ¿vale? Sobre todo a través de asistentes tipo Siri, Google Home y demás. Y luego pasó otra cosa, como te decía, el objetivo de la inteligencia artificial es emular estos comportamientos humanos, pero también se planteó en su día pues, el test de Turing, ¿no? Que lo que pretendía era también jugar un poco a imitar, es decir, en el momento en el que yo me encuentro en una habitación aparentemente oscura, ¿no? Donde no se ve qué hay al otro lado, podríamos conseguir, ¿no? Que un robot engañase, un agente, lo que sea, engañarse al humano que está en el otro lado, ¿no? Donde están chateando y tienes que averiguar si el que te está escribiendo es otro humano o es una máquina, ¿no? Por eso aquí hacen el símil me gusta mucho esta tira cómica con lo de LOL, ¿no? Que es ahí como una cosa muy, muy humana, sobre todo de la gente joven. Lo más habitual, aunque vemos todo esto así como muy grandilocuente, que si robot, coche autónomo, tal y cual, cuando estás durante años dedicándote a este mundillo, lo que sueles ver habitualmente es esto otro, ¿vale? Y me gusta ponerlo porque realmente no es algo tan habitual, es decir, al final lo que vemos a través de los medios pues son las grandes victorias o grandes desastres, ¿no? No hay como un punto ahí intermedio. Y entonces cuando nos dedicamos a la tecnología, cuando te dedicas sobre todo al campo de la robótica, pues te das cuenta de lo difícil que es. Si ya de por sí trabajar con inteligencia es en cierto modo difícil, ¿no? Ahora cada vez es más sencillo. Desde el punto de vista del software, llevarlo a un cuerpo físico, o sea, es brutal, ¿no? El nivel de dificultad que subes, porque al final necesitas tomar decisiones en tiempo real, necesitas coordinar un montón de movimientos, etcétera. Entonces, eso también te hace, digamos, desmitificar un poco este gran poder, ¿no? De la inteligencia artificial y demás. Creo que está bien que lo tengamos presente a día de hoy. Y luego hay otra de las claves, que es esta, ¿no? Que también, pues, por cómo han crecido el área de conocimiento de la inteligencia artificial, de las disciplinas que existen dentro del campo, la que más con diferencia pues se ha hecho mayor, ¿no? Ha llegado ahí a la gente, ha sido el conocido Machine Learning o Deep Learning, ¿vale? Aprendizaje automático. ¿Qué es lo que sucede? Que a día de hoy, si yo no consigo montar una tarea de aprendizaje que me permita recoger múltiples datos de forma diversa, de forma, digamos, variada, es muy difícil que yo pueda llevar a cabo cualquier tipo de tarea de aprendizaje. Y esto es con lo que se están encontrando ahora también pues la mayoría de las empresas que han empezado hace poquito. Es decir, si yo no tengo un conjunto de datos en cierto modo organizado, etiquetado, o que yo al menos sepa de dónde puedo conseguir esas fuentes de datos para luego trabajarlas, es muy difícil que yo pueda luego encontrar relaciones entre esos datos, ¿no? Primero tenemos que hacer, bueno, pues esa fase quizá menos agradecida. Esto viene, por cierto, de un ejemplo de un juego que montó Google hace ya tiempo. Ahora han liberado el conjunto de datos, por si tenéis curiosidad y queréis verlo. El juego consistía en un Pictionary, entonces lo que te pedía era dibujar pues diferentes palabras, ¿no? Y por detrás había una máquina intentando averiguar pues en apenas 2-3 segundos lo que estabas dibujando, y esto se hacía pues precisamente por cómo estás, en qué orden estás pintando las cosas, ¿no? Si os fijáis en este ejemplo, que es el del brazo, realmente casi todos los dibujos pues tienen patrones, ¿no? Que se pueden percibir, digamos, solamente mirando este screenshot. Algunos marcan el codo, otros marcan el brazo, ¿no? Directamente recto. Siempre aparecen como los dedos de la mano, a veces con más definición, a veces con menos, pero esto también es lo que le da robustez, ¿vale? A ese algoritmo,
Si jugáis y tal, el juego se llama Quick Draw, por cierto, o sea, de verdad que te sorprende, ¿no? De cómo de rápido puedes adivinar una palabra con inteligencia artificial, pero sobre todo el secreto es esto, ¿no? Que han conseguido que múltiples personas a lo largo de todo el mundo jueguen a este juego y se vaya, digamos, recopilando todos esos dibujos a través de, pues eso, un juego, ¿no? Pero de forma colectiva son muchos ejemplos que pueden reentrenar al algoritmo. Entonces, el objetivo, por si hubiese que resumirlo de alguna manera, en el caso de la inteligencia artificial es convertir los datos en conocimiento. O sea, los datos por sí solos no valen nada, de forma agregada empiezan a valer más, y luego lo que hacemos es establecer relaciones entre los datos, es cuando lo llamamos información. La mayoría de nosotros hemos trabajado con información de forma muy habitual. Tengo por aquí esto, un ejemplo. Hemos trabajado mucho con datos tabulares, si pensáis en ficheros tipo Excel, ¿vale? Donde realmente, si miráis una sola fila, seguramente no signifique nada, pero si miráis todo el Excel en conjunto, tiene sus columnas, tiene sus relaciones, etcétera, etcétera. Eso ya es información. Lo que pasa es que esa información pues, está muy estructurada, es decir, al final tiene un formato en cierto modo fijo, y eso también es más fácil de trabajar desde el punto de vista de la inteligencia artificial. Así fue como empezó todo, trabajando pues, sistemas de predicción, de recomendación, y eso es lo que hemos visto, pues, por ejemplo, en la era de los e-commerce, ¿no? Como de repente ahora pues cada vez mejor incluso te envían anuncios personalizados, te dicen, oye, esta persona o este tipo de personas que ha comprado este objeto también ha comprado estos otros 5, etcétera, etcétera, ¿no? Pero según nos vamos moviendo hacia la derecha, claro, aquí ya no es tan obvio, digamos, trabajar con números, ¿no? Que es lo que le gusta a las máquinas. Las máquinas se hablan muy bien con números y se hablan mal con el resto de cosas. Entonces tenemos que pensar cómo convertimos las imágenes o las secuencias de imágenes, que al final son los vídeos, a números, ¿vale? Y eso afortunadamente se pudo hacer a través de los píxeles y luego pues ciertas transformaciones sobre los mismos para resaltar, pues por ejemplo, brillos, contrastes, etcétera, y encontrar ahí distintos patrones en las secuencias de imágenes. Pero había un punto que es este de aquí, no sé si se ve. Uy, he cambiado. Ay, he tocado yo, espera, que lo cambio otra vez. No sé si es que no tiene puntero láser. Yo creo que le he dado al botón que no era. A ver. Ahora. La parte de la derecha del todo habla de audio y de lenguaje, ¿vale? De documentos, sobre todo. No había una forma, digamos, hasta apenas 2017, en la que fuésemos capaces de procesar documentos de forma masiva, ¿vale? Había un punto aquí, un parón en el mundo de la investigación, mundo de la industria, no se veía la forma de cómo conseguir que las máquinas fuesen capaces de leer, pero de forma muy rápida, de forma paralela, ¿no? O sea, tú no quieres que las máquinas lean como un humano, quieres que de 500 documentos que le has dado, ¿no?, ya te saquen todas esas relaciones. Y todo eso se consiguió, como os digo, a partir de 2017, y para mí ha sido la semilla, y para muchos, de lo que estamos viendo ahora, ¿vale? En 2017 Google publica una arquitectura nueva que se llama Transformers, y es la que consigue, digamos, sobrepasar esta barrera donde antes, bueno, pues no se podía, como os digo, pasar fácilmente a trabajar con numerosos documentos. No le he dado, a ver. Tengo que darle al clic de la pantalla. Para hacer el vídeo sí hay que hacer. No, o sea, es porque se me ha ido. Le he dado antes a un botón. Dale clic ahí a la pantalla y ahí. Ya con eso, vale. Entonces, otra de las cosas que ha sucedido y que estamos ahora hartos de escuchar es que igual ya no hablamos tanto de machine learning, ¿no?, de aprendizaje automático, sino que ahora hablamos mucho de IA generativa. ¿Qué es esto realmente? Cuando se empezaron a estudiar estas formas de recopilar relaciones entre datos, patrones y demás, un investigador, que luego fue uno de los creadores del famoso framework TensorFlow, también le fichó Google, publica este artículo. Esto, la primera vez que se publica es 2014, luego sobre todo cobra mucho boom a partir de 2018, un poco después de este trabajo que os decía antes. Este investigador lo que se pregunta es, oye, ¿no habrá forma, si somos capaces de encontrar relaciones entre los datos, patrones y demás,
¿no habrá forma de tunear un poco este tipo de algoritmos y ser capaces de, con lo que yo he aprendido, generar datos nuevos, con el ánimo de decir, oye, yo sé que hay casos en investigación, sobre todo, o en industria, donde no puedo tener un conjunto de datos tan grande, ¿no? Si pensamos en piezas defectuosas, si pensamos en transacciones, ¿no?, fraudulentas, cosas así. Es decir, hay ciertos entornos donde no es tan sencillo encontrar ese tipo de datos, ¿no? Pero sí que podemos jugar a generarlos de forma sintética o de forma artificial para balancear estos conjuntos de datos. Y eso es lo que se propone aquí. Se propone además en la generación de imágenes. No se ve muy bien, pero la columna amarilla de la derecha es la que, digamos, muestra cómo eran esas imágenes sintéticas que se habían generado habiendo aprendido previamente de los patrones, ¿no?, de las anteriores. Y es muy interesante ver también el tamaño que tienen estas imágenes, ¿vale? El tamaño de estas imágenes es como de 30 por 30, una cosa así, pequeñita, pequeñita. Pero era con lo que se trabajaba entonces, también para daros como esa orden de magnitud de cómo se ha evolucionado tan rápido, ¿vale? Para mí hay 3 trabajos alrededor de la IA generativa que son los que hacen que esto se popularice, ¿vale? La IA generativa, como os digo, al final el objetivo es, bueno, generar nuevos datos alrededor, sobre todo, pues por ejemplo, de caras, como se hizo en StyleGAN. Esto lo publicó Nvidia, la empresa que se dedicaba a hacer tarjetas gráficas, digamos, se sigue dedicando a esto, pero ahora con mucha más inversión en inteligencia artificial. Quizá aquí no se aprecia tan bien, pero cuando se publica StyleGAN en una de las grandes conferencias de inteligencia artificial, resulta que se viraliza porque es de los primeros algoritmos capaces de generar imágenes sintéticas en alta resolución. Vale, decía, en 2014 estábamos hablando de imágenes así, pequeñitas, estas ya son en alta resolución, incluso eran capaces de mantener rasgos pues muy humanos en las imágenes, como sonrisas, líneas de expresión, distintas texturas en el pelo, ¿vale? El desenfoque típico de la foto cuando te hace pues un fotógrafo. Es decir, todo eso se mantenía en la imagen. Y se hizo muy viral en internet a través de una página que se llamaba This Person Does Not Exist. Esta persona no existe, que cada vez que entrabas, ¿vale?, pues te generaba una imagen nueva. Y eso, junto con el siguiente trabajo, con GPT-3, que es este padre de GPT, de ChatGPT, pues consiguieron, digamos, poner como todas las alertas. GPT-3 se publica en medio de la pandemia. Realmente, claro, si lo comparas con el ruido que ha tenido ahora ChatGPT, pues no tuvo como ni un décimo, pero ya en su día tuvo mucha repercusión, sobre todo en la comunidad técnica, comunidad periodística, ¿vale? Fue la primera vez, al menos que yo percibí, que podíamos utilizar un modelo de inteligencia artificial sin saber nada sobre el mismo. O sea, al final entrabas en una interfaz que tenía ya unos parámetros configurados por defecto y tú escribías ahí un texto y te generaba la consecución del mismo, ¿vale? Claro, eso parecía magia entonces, y todo se hacía con estos nuevos modelos, como os digo, de los que surgieron a partir de 2017. Que se generen imágenes o se genere texto ya parecía una realidad, ¿vale?, en 2020. La cosa es cómo escalamos esto, ¿no?, cómo hacemos que crezca. En 2021, la misma compañía OpenAI, que son los que publican GPT-3, sacan la primera versión de DALL-E. La segunda versión es la que más se ha viralizado, pero la primera fue, de nuevo, la que en la comunidad técnica de verdad llamó muchísimo la atención. Y lo que publica es este trabajo en el que por primera vez también se demuestra que somos capaces, de forma coherente, porque había otros trabajos previos, pero quizá el resultado no era tan sorprendente, éramos capaces de, a través de una frase, que es lo que aparece arriba de la foto, generar un conjunto de imágenes que mantuviesen esa coherencia del texto, ¿vale? En este caso, esa frase, aunque no se ve, lo que dice es que quiere generar un sofá con forma de aguacate, ¿vale? Un sofá de estos individual, de los de una plaza. Y se hizo muy famoso el sofá de aguacate porque además llama mucho la atención, como os digo, toda la parte implícita que hay en esa frase, ¿vale? El sofá tiene su forma, te podrías llegar a sentar en él. En algunos hace como una especie de chistecillo, ¿no? Hay que poner el hueso del aguacate como si fuese un cojín. Como os digo, aquí no se ve tan bien, pero si buscáis la foto en internet lo vais a ver y es bastante sorprendente, ¿no? Entonces, el ser capaz de que la propia inteligencia artificial esté interpretando cada término, cada coherencia, digamos,
de los términos en conjunto y tenga además toda esa información implícita de lo que supone generar una imagen así, pues eso es lo que de repente, claro, todos los que nos dedicamos a esto dijimos, ostras, o sea, aquí realmente sí que hay un salto cualitativo en cuanto a el tipo de cosas que vamos a poder hacer, ¿vale? Lo malo de DALL-E en ese momento era que no era capaz de generar estas imágenes en alta resolución, pero fijaros dónde estamos hoy, ¿vale? Si estamos hablando de DALL-E 2, de Midjourney y de muchos primos hermanos que han salido a este tipo de IAs generativas de imágenes, ¿vale? Luego han salido distintas cosas alrededor. Recuerdo en verano de 2021 sale Copilot, que es digamos, el asistente que te genera código o que te sabe resolver dónde están los fallos en tu código de programación. Claro, de primeras no se pensó en cómo de rápido iba a ser aplicar esto a código, pero si lo pensamos fríamente, el propio lenguaje, los propios idiomas son mucho más ambiguos que las estructuras de código de programación, que son muy repetitivas y con mucha menos sintaxis, ¿no? Mucha menos riqueza lingüística, con lo cual es mucho más fácil trabajar en un entorno así que uno pues como el que estamos hablando ahora, ¿no? Yo con vosotros. Y es la primera vez que vemos también, por cierto, al año de sacarlo, que se pone una suscripción por utilizarlo, ¿vale? Aquí había mucho debate con cómo estos modelos iban a ser rentables a nivel económico, es decir, ¿la gente pagaría por usar GPT-3? Pues no estaba claro, ¿vale? Pero la gente sí empezó a pagar, sobre todo desarrolladores de código, sí empezaron a pagar por usar Copilot, ¿vale? Y este modelo de suscripción lo hemos visto ahora pues acrecentado por ChatGPT y sucesores. La inteligencia artificial está teniendo un poder también, como decía al inicio de la charla, de penetrar en muchísimos sectores, casi se ha convertido como en algo transversal. Y os traigo este ejemplo sobre todo para ver cómo se puede aplicar, bueno, hay varios proyectos alrededor de esto, pero cómo se puede aplicar en la reconstrucción, en este caso de obras de la antigüedad, ¿vale? Lenguas muertas incluso. Se está estudiando si podríamos utilizar este tipo de algoritmos para reconstruir, como os digo, pues con historiadores y demás, elementos que no están completos, ¿no? Del pasado, situarlos en el tiempo, etcétera, etcétera. Este proyecto se llama Itaca. Y luego otra de las cosas que promete mucho de cara a finales de este año y el que viene son las redes NERF, ¿vale? Esto lo está liderando también NVIDIA y el objetivo es dar el siguiente paso, es decir, ahora que somos buenos generando imágenes, pues vamos a ver si somos capaces de un conjunto de imágenes de un entorno real, ¿vale? Generar la vista, digamos, 3D o vídeo simulado de donde me encuentro, ¿vale? Esto lo mostraron en la keynote de 2022. Hay una versión nueva en 2023, lo que pasa que no está liberada, ¿vale? NVIDIA es bastante privativa con sus avances, pero sí que se ve claramente cómo pues el mundo de los videojuegos, el mundo de la automoción se va a poder beneficiar de todos estos avances, ¿vale? Incluso se habla también, obviamente, del mundo de la fotografía. ¿Cuál es la clave aquí? Que este vídeo cortito, digamos, de la chica, ¿no?, con este ángulo 360 se habría generado en milisegundos. Es decir, estamos partiendo de un trabajo que igual llevaría 15, 20 días fácilmente en un equipo de videojuegos, a cuestión de tener pues algo tipo borrador, ¿no?, en milisegundos. Entonces ahí es donde está realmente el salto que supone esta tecnología. Y luego pasó también otra cosa alrededor del verano del año pasado. A mí me resultó muy emocionante por cómo las redes acogieron este tipo de trabajos. Se hablaba mucho de la generación de imágenes, ¿no? Pero dices, ¿cómo llega esto a la gente? Pues al final, a veces llega de las formas casi más tontas que te puedas imaginar. Apareció Hugging Face, que era una startup, ahora ha crecido muchísimo, pero que su cometido pues era crear una especie de repositorio de modelos de inteligencia artificial, muy parecido a lo que hace GitHub con el código, pero ellos especializados en modelos de inteligencia artificial, donde tú puedas entrar, ves la demo del modelo, lo puedes probar en la página y compartirlo, ¿vale? O descargarte el código, lo que quieras. Pero digamos que era una startup muy enfocada a fomentar ese open source, ese código libre de todas estas investigaciones y animando a las empresas a que compartiesen también sus avances. En esa página se viraliza DALL-E Mini, que es como una especie de DALL-E más potente, digamos, pero más pequeñito, ¿vale?, que el modelo original, y la gente empieza a probarlo. El servidor se les cae,
¿vale? Pero es que al poco de ese tiempo, en agosto, sale Stable Diffusion, que es, digamos, el modelo open source, es decir, que cualquiera puede utilizarlo, al menos cualquiera que sepa cómo ejecutarlo, puede entrenarlo con sus propias imágenes, ¿vale? Es decir, ya no tenemos un modelo genérico como era DALL-E, sino que yo puedo enseñarle cosas a Stable Diffusion. Y aquí surge la magia de las redes sociales, es decir, de repente la gente dice, oye, yo puedo entrenar esto con mi cara, yo puedo enseñarle cómo soy yo a este modelo. Y entonces se crea un tutorial que se empieza a viralizar, sobre todo con youtubers y demás, alrededor de cómo pasarle pues tus 20-25 fotos y empezar a pues imaginarte, oye, pues tú de Funko Pop, o tú en la peli de Pixar, o tú en tal. Y esto de repente llega a muchísimas casas simplemente porque era fácil ejecutarlo. O sea, era una cosa de darle al play, hacer un par de ejecuciones y tenías ahí tu modelo funcionando y puedes escribirle cosas, ¿no? Y ya te reconocía como tal. Entonces, para mí esto fue donde empezó, digamos, a cambiar esa percepción social de la inteligencia artificial. De repente la gente tenía mucha curiosidad. Y cuando parecía que ya no iba a pasar nada más en 2022, ya habían pasado un montón de cosas, llega ChatGPT, ¿no? Que fue como el rey de las cenas de Navidad. Yo nunca me imaginé, os lo prometo, hablar de inteligencia artificial en la cena de Navidad, pero es que está siendo constante. Es decir, desde que se lanza este sistema, es tan fácil utilizarlo, ¿no? Y lo han puesto tan al servicio, vamos a decir, de todo el mundo, que es difícil no encontrarte a alguien que no haya entrado, ¿no? Y haya hecho alguna prueba, o que al menos alguien le haya contado cómo ha usado ChatGPT para enviar un email, para lo que sea. Y esto es lo que me parece abrumador, ¿no? Cómo te cambia de repente la percepción de un campo cuando está en el punto de mira de todo el mundo. Es decir, la sensación que yo tengo desde el punto de vista, sobre todo ahora de la empresa, de la industria, es que no ha habido como un punto intermedio. Es decir, la acogida de la inteligencia artificial ha sido ahora tan de golpe que prácticamente ahora parece urgente, pero no ha habido como una transición tranquila, ¿no? Entre ese mundo del Big Data, las arquitecturas de datos y demás, a esto. Y llegar a esto también genera unas expectativas muy altas, ¿no? En cosas que queremos ya. Y en ese punto estamos. ChatGPT tiene sus fallos, como todos los modelos, ¿no? Como toda la inteligencia artificial. Aquí no se ve muy bien, pero este es un diagnóstico médico. Son pruebas, digamos, que he ido realizando yo. Ahora ya esto no sorprende a nadie, ¿no? Pero hay una cosa que se le da muy bien a ChatGPT y yo creo que es una de las funcionalidades core para las que sí que se puede utilizar, sobre todo si conseguimos personalizarlo con nuestros datos, ¿no? Que es el tratar de interpretar y responder en consecuencia, ¿no? Yo aquí lo que le estaba pidiendo es que me hiciese de forma divulgativa pues, una interpretación de lo que decía ese texto para alguien que no tiene conocimiento médico, ¿vale? En eso es bastante bueno. ¿En qué es malo? Ahora lo vamos a ver, pero generalmente en la precisión, ¿vale? De fechas, lugares, datos históricos, etcétera, etcétera. Y voy a intentar explicaros brevemente el por qué, ¿no? Lo que sucede con modelos de este estilo, espera, la pasada anterior, lo que sucede con modelos de este estilo es que están, igual lo habéis escuchado ya, pero están tratando de predecir cuál es la siguiente palabra más probable, ¿vale? No están razonando, aunque nos da la sensación cuando estamos interactuando con ellos de que verdaderamente están como reteniendo toda la información y razonando alrededor de lo que yo le digo. Pero realmente si yo estoy hablando de hoy hace un día magnífico, el cielo está, y la siguiente palabra seguramente tendría que ver con despejado, azul o lo que sea, porque he dicho previamente que hace un día magnífico, ¿no? Eso es lo que va a hacer ChatGPT por detrás. Entonces, es muy habitual que con cierto conocimiento, como os digo, alrededor de la precisión y demás, no funcione bien. Y esto es lo que se ha traducido pues, en prensa, sobre todo con estas palabras de que el modelo alucina, ¿no? De cómo eliminamos las alucinaciones de ChatGPT. Para mí el punto de vista es que el modelo realmente nunca se concibió para ser preciso, ¿vale? Se concibió para generar texto. Entonces hay que entenderlo como tal. Es mejor darle un contexto del que controlemos y no ponerle en el punto de ser preciso o de tomar ningún tipo de decisión, pero sí que nos acompañe en el proceso de realizar estas tareas pues, que nos dan cierta pereza, ¿no? Que son muy, muy repetitivas. Os había traído una foto de Midjourney, esto lo generé con la versión 5, si no recuerdo mal, ahora ya está la 5.2.
simplemente para que veáis el nivel de detalle de cómo se ha ido avanzando desde esa foto que os decía 2014 que era enana, luego este Dalí que sale el sofá de aguacate, ¿no? 2021 tal, a 2023 donde tenemos imágenes en alta resolución con un, digamos, un nivel de detalle, en este caso fotorrealístico, ¿vale? Mucho más fino. Esto viene de un texto que yo le paso que dice, oye, crea una secuencia dinámica en un paisaje pues andalusí, donde pues se aprecie en el atardecer una pareja bailando y demás. O sea, era un texto, digamos, con sustancia, ¿vale? Y realmente cuando se generó esta fotografía, a mí me llamó mucho la atención porque me parecía muy ilustrativa para explicar en charlas, como decía, el poder detrás de esto, ¿no? La foto, como os digo, es dos personas bailando, no se ve tanto el detalle aquí, pero básicamente están a contraluz, ¿vale? El único fallo que hay muy visible, que te das cuenta luego cuando miras un rato la foto, es que el sol está como en medio del señor, ¿no? Pero más allá de eso realmente podría corregirlo cualquier editor de fotografía, ¿vale? Que se pegue un poco con Photoshop, es una cosa que ya a día de hoy es puramente trivial. Lo que os voy a pedir es que os fijéis en todo lo alrededor, es decir, en la falda se aprecia que hay como un trasluz, ¿vale? Se aprecian también sombras de cara a que, ¿no?, le está dando ese contraluz por detrás. Luego en los lados aquí no se ve, pero hay una casa que sí que pues como que respeta en cierto modo esa idea, ¿no?, del pueblo. Hay jarrones en el suelo, pero lo que os digo, aquí no se aprecia. Y que se llegue a ese nivel de detalle, es decir, que se sepa respetar toda esa coherencia de tantos elementos, de lo que aparece detrás, delante, de las sombras, de la luz. Eso es lo que me parece espectacular de este tipo de modelos. Es decir, que estemos generando imágenes de esta calidad. El salto que se ha dado en apenas 2-3 años es que era imposible de predecir. O sea, era muy difícil que nadie predijese esto. Entonces, ¿qué podemos hacer a día de hoy? Con este tipo de modelos generativos, realmente, como os digo, yo os animo a que lo probéis, pero sobre todo en entornos seguros, donde no les expongáis a la toma de decisiones ni a la precisión de los datos. ¿Dónde encontramos esto? Pues, por ejemplo, bancos de imágenes, esto ahora se lleva mucho, ¿no? Para redes sociales, marketing y demás, para generar los copies estos que van acompañados de las imágenes en campañas publicitarias, en los tweets, etcétera, etcétera. He visto gente que lo usa hasta para la descripción de los artículos de Wallapop. O sea, de verdad. O sea, en estos meses, de verdad, cada día me sorprendo más, pero tiene su utilidad, quiero decir, porque ya os digo, donde no se exija ningún tipo de precisión, ahí es donde estos modelos van a lucir mucho más, ¿no? Yo los he utilizado también para conocer nuevos mercados donde donde yo no estoy, ¿no? Inteligencia artificial, y también hay un tema aquí que sí que me lo comentaba bastante gente, de argumentos de venta o de respuestas que no sé cómo dar, ¿vale? Es decir, oye, le quiero decir a este cliente que no me parece que correcto este presupuesto, lo que sea, o no me gusta cómo ha hecho, ¿cómo se lo digo en un tono que sea respetuoso, ¿no? Y ese tipo de cosas parece una tontería, pero al final te está ayudando también a comunicarte, ¿no? Y esto tiene también mucho potencial, sobre todo en la traducción a otras lenguas. Es decir, el decir, oye, he escrito este párrafo en inglés, arréglamelo y pónmelo en un tono pues cordial y demás. Eso se le da muy bien, ¿vale? Ese tipo de modelos sí están preparados para ese tipo de tareas. Y luego hay dos, que son las dos últimas, donde está mucha gente ahora con mucho interés, ¿no? Que son la transcripción de audios, resúmenes de texto, intentar sacar valor de toda esa base documental que tienen todas las empresas, y la extracción de información, ¿vale? De forma automatizada. Pero para esto hay que trabajar más cosillas, ¿no? ¿Qué es lo que yo veo que se quiere sobre todo en muchas empresas, o en la mayoría? Obviamente que se utilice todo esto con buenas prácticas, ¿vale? Y una de las buenas prácticas involucra directamente la privacidad y la confidencialidad, ¿no? Si pensamos en propiedad intelectual, datos sensibles, etcétera, etcétera. Hay mucho caso ahora mismo, mucho caso de uso donde las empresas están planteando, oye, quiero como mi propio chat GPT, ¿no? Pero entrenado con mis datos para hablar con mis empleados, para resolver las típicas preguntas frecuentes, para resolver, oye, trámites administrativos, pero no, es decir, no hacer todo el proceso, sino simplemente igual la primera parte, ¿no? Que antes la hacías con un chatbot tradicional, pues empezar a involucrar ese tipo de tecnologías y ver qué pasa, ¿no? Cómo la acoge la gente. He visto también cómo se puede, pues para utilizar
por ejemplo, este tipo de herramientas en sistemas de atención al cliente, customer support, de estos que tienes que poner como tickets, ¿vale? Que luego se resuelven. Esos tickets hay que responderlos, ¿vale? Muchas veces se tarda mucho en responder tickets que son, bueno, pues muy parecidos unos entre otros. También nos podemos aprovechar de esto. Y luego, sobre todo, el intentar, como os digo, que estén desplegados en nuestras empresas de forma segura, ¿vale? Y aquí, sobre todo, se está viendo mucho movimiento tanto de Azure como de Amazon Web Services y de Google, que al final pues lo que van a hacer es poner al servicio de todos, ¿no? las infraestructuras necesarias, y seguramente nosotros entremos a, digamos, coger todos los PDFs, datos, etcétera, que se necesiten, y ya sí proceder a ese entrenamiento o lo que llamamos fine tuning del modelo, ¿vale? Ahí es donde está ahora mismo utilizándolo todo el mundo. Call centers, por ejemplo, ahora también hay un caso que se está hablando muchísimo, que es dar el siguiente paso, ¿no? Muchos call centers tienen que grabar las llamadas, pero si tú puedes hacer una transcripción de la llamada en tiempo real, también puedes ayudar al operario o al operador a tomar decisiones en tiempo real en base a lo que está diciendo el usuario, ¿vale? Esto se empezará a ver, es decir, cómo tardamos menos en tomar decisiones gracias a la información que nos puede ir saliendo en pantalla sobre lo que se está diciendo, sobre la persona, sobre, oye, te ha dicho esto, estas son las respuestas más comunes que deberías darle, ¿vale? O sea, combinar, digamos, distintos procesos en el mismo pipeline, ¿no? en el mismo momento. Punto de mejora, como os digo, donde todavía no estamos listos, el razonamiento, ¿no? Y con esto voy terminando. Todavía le queda este tipo de modelos para ser capaces de razonar. Sí, van mejorando, van incluyéndose nuevas funcionalidades, nuevas mejoras también en las arquitecturas, que nos van a permitir, pues por ejemplo, que los modelos sean capaces de hacerte un problema matemático, resolvértelo, ¿vale? Se les está entrenando con cosas de ese estilo. Contestarte al típico acertijo lógico ¿no? Que me voy llevando el líquido de aquí a allá, no sé qué, el otro lo coge, el otro tal, ¿dónde está el recipiente y cuánto líquido queda, ¿no? Por ejemplo, cosas de ese estilo. Se está trabajando mucho, tiene que ver con esta última parte de aquí, ¿vale? Ciencia, tecnología y matemáticas, entrenarles con textos y respuestas de ese estilo, pero lleva tiempo, ¿vale? Lleva tiempo. ¿Qué podremos hacer en el futuro? Pues seguramente, hilado con el tipo de cosas que ya os he dicho, si pensamos en bases de conocimiento grandísimas, como puede ser tema jurídico, tema medicina, si pensamos en diagnósticos médicos, tratamientos, podremos entender seguramente mucho mejor patrones que se han utilizado en localizaciones concretas, en momentos concretos de tiempo, cómo se han aplicado sentencias, es decir, nos ayudarán a acelerar mucho más esa captura del conocimiento, ¿no? También nos ayudarán a corregir incoherencias en informes, por ejemplo, en balances de cuentas, que al final, informes trimestrales, estos que son ultra complejos, ¿no? Y seguramente iremos sobre todo incorporándolo, pues como os digo, en estas tareas que ya sí que requieren de un contexto muy, muy fino, ¿vale? Que a día de hoy todavía pues, es impensable. ¿Con qué me gusta terminar la charla? Con esta reflexión alrededor de cómo funciona este tipo de sistemas, ¿vale? O sea, todo lo que hemos visto que ha triunfado desde el aprendizaje automático más sencillo, ¿vale? Hasta ahora se ha denominado algoritmos de caja negra, ¿vale? Igual lo habéis escuchado alguna vez en los medios. ¿Qué sucede con esto? Que todavía nos cuesta, porque los modelos han ido creciendo, cada vez son más complejos, tienen mucha matemática detrás, nos cuesta trazar qué sucede dentro. Es decir, sabemos que ChatGPT responde bien, pero no sabemos por qué responde tan bien, ¿no? Lo intuimos, pero no podemos trazarlo en la mayoría de los casos. Y esto ha provocado que haya habido una oleada, ¿no?, de mucha masa crítica alrededor de, oye, cuidado con la falta de diversidad en los datos, con, oye, sesgos que puedan impactar en el reconocimiento, por ejemplo, de personas o en la toma de decisiones, ¿no?, alrededor de una ayuda económica o cosas del estilo. Es decir, claramente si predecimos siempre en base a históricos va a haber una falta de diversidad de base, ¿no? Y en este sentido sí que quería simplemente hacer una pincelada alrededor de que la Unión Europea ya lleva un tiempo preparándose para este tipo de momentos. Ya veremos la repercusión que tiene. Yo creo que está bien orientada el borrador de la norma. Se llama AI Act. Se aprobó, de hecho, el borrador ya por fin, después de 2 años y pico,
el otro día, la primera versión, digamos, del borrador oficial. Ahora quedan todavía ciertos trámites, ciertas discusiones hasta que ya sea oficial del todo, pero parece que se viene acelerado por esta magnitud, digamos, que ha cogido la inteligencia artificial en el mundo real a día de hoy. Y sobre todo lo que se pretende no es legislar la inteligencia artificial per se, es sobre todo legislar la inteligencia artificial aplicada a casos de uso concretos, ¿vale? Casos de uso donde están las personas directamente detrás, y son esos sectores que hay ahí. Esos son donde se va a poner, digamos, el semáforo rojo, ¿vale? El decir, oye, si vas a un algoritmo que quieras desplegar un entorno de salud, de empleo, pensando en filtrado de currículums o en monitorización de trabajadores, ¿vale? Justicia, seguridad, sobre todo orientada a control de fronteras, petición de asilo, visados, etcétera. Todo este tipo de sectores, estos 6, tienen mucho que ver con ese impacto social en las personas, ¿no? Y ese impacto en la toma de decisiones. Entonces, estos son los que van a ser semáforo rojo total para desplegar cualquier tipo de cosa. Aquí sí que habrá que pasar certificaciones, auditorías bastante más intensivas, y luego existirán otro tipo de casos de uso donde seguramente pues, se vaya a pedir mucha menos información sobre cómo funciona el modelo. Pero tenemos que percibir como una especie de ITV, como la que se hace para los coches, pues un poco esto va por ahí, ¿vale? Se creará, supongo, una base de registro de algoritmos, una cosa así, y se irán renovando esos controles, certificaciones, etcétera. Como os digo, no se sabe todavía cuándo va a salir de forma oficial, pero seguramente en el momento en el que salga también habrá mucho curro alrededor de esto, pues si a alguno le interesa esta parte más legal y social. Y nada, por mi parte eso es todo, espero os haya gustado, y si tenéis cualquier pregunta, no sé si da tiempo, pero contesto encantada. Gracias. Muy interesante la idea. ¿Tenéis alguna pregunta? Primero arriba, que levanta la mano y luego tú. Vale, ¿te llevo el micro? O pues, no, la cita. Vale. Sí. Te aparece el nombre. Sí, es una pregunta muy común, y tiene mucho sentido, precisamente por eso, porque claro, ahora de repente todos hemos sido conscientes de la cantidad de información sensible que le hemos volcado, ¿no?, a ChatGPT y compañía, pensando en la web, ¿vale? En la web, que es lo que hace de todo el mundo de forma gratuita y tal. Hay una capa, digamos, de seguridad más, que es trabajar con la API, es decir, con el servicio directamente que ellos te ofrecen a nivel de código. En la API los textos se guardan 30 días, pero no se utilizan para reentrenar el modelo, ¿vale? Es una conexión, digamos, más segura, en los que aparecen directamente en la web, todo lo que mandemos a través de la web, eso sí se está utilizando para reentrenar el modelo, ¿vale? Salvo que hay una opción ahora que es desactivar el historial y demás, lo que pasa es que no te guarda nada, claro. Todo lo que hagas en esa sesión no se te guarda. Y tampoco se entrena, digamos, si desactivas ese historial de iteraciones que has ido haciendo con ChatGPT. Lo más seguro, si queremos garantizar la seguridad de los datos y demás, yo lo que recomiendo es trabajarlo alrededor de, o bien los servicios de Azure ahora mismo, que son los OpenAI Services, esos sí están, digamos, preparados para que las propias empresas que ya tienen contratado Azure o el Microsoft 365 o cosas así ya puedan, digamos, hablarse con este tipo de servicios, ¿vale?, de una forma, digamos, canalizada a través de la infraestructura. Ahí no estaría saliendo nada fuera, ¿vale? Lo que hacen ellos sí es esa comunicación por debajo a través de la API, que en este caso seguramente sea otra distinta, no sea la misma exactamente, ¿vale? Lo mismo ha sucedido con Google, hay otros igual, se llaman los GenAI Services, y Amazon también ha sacado los suyos, que creo que ahora se llaman Bedrock o algo así. Entonces,
Para mí, si yo fuese una empresa, iría siempre por ahí, ¿vale? Se habla de que van a salir, no tardando mucho, licencias Enterprise también en la propia web de OpenAI, donde la empresa se puede dar de alta y entonces ahí ya saber qué trabajadores acceden a o quieren utilizar el servicio de GPT y demás en un marco más controlado. Pero esto está avanzando, o sea, con un roadmap, pues eso, muy variable, ¿vale? Yo sí que, como os digo, por experiencia y demás, temas de protección de datos, RGPD, las ISOs, estas que hay que cumplir, yo sí trabajaría a través de un cloud, ¿eh? Creo que, o sea, pienso es mucho más seguro. ¿Qué se puede hacer también? Entrenar, es decir, en esta página de Hugging Face, por ejemplo, o aquí está liderando mucho Meta, la gente de Facebook, están publicando también en modelos open source, ¿vale? También puedes entrenar tu propio modelo, pero para eso necesitas un equipo técnico que lo haga, ¿vale? Que es donde se encuentran también muchas empresas ahora. Cada vez va a ser más sencillo, eso sí que es verdad, entrenar este tipo de modelos, porque están apareciendo servicios que al final pues les das ahí como los documentos y lo entrenas. Pero de nuevo, no me fiaría del todo de esos servicios, sobre todo si lo que vais a subir es información confidencial o propiedad intelectual de la empresa. Ahora sí que está apareciendo mucha startup, mucho servicio y demás, que claro, que puede ser cartón piedra, como he dicho, ¿no? Y por detrás realmente está usando las APIs de OpenAI, etcétera. O sea, simplemente que tengáis cuidado con eso, leer los términos y si no hay términos y condiciones, pues seguramente no sea un buen sitio para subir los datos. Pero como os digo, resumiendo, tirad de los servicios de cloud, lo más sencillo. Quería preguntarte, porque claro, la precisión de la inteligencia artificial depende de cómo la entrenes y con qué datos la entrenes. Entonces, en la mayoría de los casos, la IA se está entrenando con datos antiguos, que son bancos de datos públicos o semipúblicos y datos antiguos. Y lo que se está descubriendo, por lo menos en Estados Unidos, es que supongo que en todos sitios es exactamente igual, todos estos conjuntos de datos contienen muchísimos sesgos. Entonces, ¿cómo se pueden evitar esos sesgos? Y la segunda pregunta que te quería hacer es, para que esto siga avanzando, tienes que seguir reentrenando el modelo. Pero creo que he leído noticias hace poco que Twitter, LinkedIn, etcétera, que antes permitían a los algoritmos acceder a las redes sociales para entrenarse, han decidido que ya no lo van a hacer. Entonces, ¿cómo puede afectar eso? ¿Qué han previsto estas empresas para cortocircuitar eso? Porque obviamente es muy importante y porque, como en todo, si tú te vas quedando cada vez con menos datos, tus precisiones van a ser muchísimo menores y los resultados que vas a hacer es, pues como cuando vas a ver la enciclopedia británica que tiene 120 tomos, es fantástica, maravillosa y tal, y miras y dices, hasta el 89 es fantástica. Eso es. Empiezo por la primera, la de los sesgos. Es un tema sin resolver. Es verdad que cada vez es más fácil, también se está, digamos, promoviendo bastante publicar con qué datos se ha entrenado un modelo, ¿vale? Esto se está hablando sobre todo alrededor de lo que se llaman las model cards, que son como tarjetas de los modelos. Es simplemente un informe, ¿vale? Un informe muy sencillo que se elabora entre el equipo técnico del algoritmo y entonces hace como todo el recorrido, ¿vale? Desde, oye, cómo se han capturado los datos, qué datos han utilizado y demás. Viene un poco inspirado en el mundo académico, ¿vale? Puramente académico. Claro, ¿qué pasa? Que esa no es solo la solución. O sea, como sabemos que los sistemas, los históricos de datos, hay falta de representatividad, uno de los casos claros es medicina, ¿no? Con los ensayos clínicos y demás. Lo que se está haciendo es, en algunos casos, y muy limitado, o sea, a nivel de piloto, empezar a trabajar, por ejemplo, con datos sintéticos que intenten complementar aquellos estratos o, digamos, poblaciones menos representadas, ¿vale? Y esto, por ejemplo, en el mundo de la visión artificial está funcionando muy bien. Si pensamos en esta detección de defectos en piezas, si pensamos en personas que, digamos, no están tan ampliamente representadas en datasets, pensemos, yo que sé, en pelirrojos mismamente, ¿vale? Personas con discapacidades, y se está fomentando mucho, sobre todo desde el sector de las personas con discapacidad. Fundación 11 y demás ahora tiene un proyecto también europeo bastante gordo y se va a crear un órgano alrededor de esto, o sea que por ahí saldrán cosas. Pero el tema es cómo mitigamos, es decir, una vez se detecta el sesgo, ¿cómo se mitiga? Eso es lo que no queda tan claro. O sea, no hay un proceso, no hay una receta que te permita, digamos, saber, oye, este tipo de sesgo lo mitigamos de esta forma y demás. Sigue siendo como una
bueno, una pregunta abierta, ¿no?, dentro del mundo de la investigación, pero ahí sí que bueno, están saliendo algunos algoritmos que permiten, digamos, entender en qué se está fijando visualmente bueno, en este caso en imágenes, ¿vale? En qué se está fijando en la foto para hacer inferencias. Pero todavía cuesta, ¿eh? O sea, esto con regulación seguramente se termine también. Dime. En el ejemplo que estabas poniendo, me acuerdo que vi un documental en el que sacaron una inteligencia artificial para filtrar los currículums en Amazon. Sí, en Amazon. Hace 5 o 6 años. Y entonces los resultados que les daba eran absolutamente sesgados, o sea, es decir, no contrates mujeres de ninguna de las maneras posibles. Entonces volvieron esas cosas a ver el modelo, quitaron todos los sesgos que físicamente podían imaginarse, o sea, es decir, que los propios investigadores y tal podían decir, bueno, pues esto puede llevarle a inferir que las mujeres, esto puede llevarle a no sé qué, lo quitaron todas esas cosas. Y cuando volvieron a hacer, volvió a salir el mismo resultado, solo que ahora encima no tenían ni idea de cómo hay mucho sesgo implícito también, ¿eh? Hay mucho sesgo implícito, eso te lo dice mucho la gente que se dedica a los seguros. Claro, dices, bueno, pues quito, yo no sé, nombre, apellidos, DNI, género, tal, pero luego el modelo del coche, pues resulta que, claro, un coche familiar o un tipo de coche muy concreto, pues es verdad que se asocia mucho a, por ejemplo, hombre-mujer, ¿no? O sea, que luego estamos muy marcados a nivel sociedad por ciertos cánones, y sorprendente, ¿eh? O sea, que este mundo de la inteligencia artificial, o sea, es como que nos ha puesto un espejo delante y todo el rato está ahí como atizando, ¿no? Yo sí que me gusta mucho la línea que está siguiendo, si tenéis curiosidad, Bolami se llama la investigadora, Joy Bolami, ha creado una especie de como de liga, ¿cómo se llama? Liga de la justicia algorítmica. Pero bueno, tiene un documental en Netflix, si lo podéis ver, se llama Sesgo Codificado en español, Coded Bias en inglés, y es un buen punto de partida para entender también la complejidad que tiene esto a la hora de ser resuelto, ¿eh? Sobre todo en cualquier tipo de sesgo. Y la otra pregunta que me hacías, ya se me ha olvidado, ¿cuál era? La otra pregunta era que hasta ahora la mayoría de las redes sociales... Sí, lo de la información, sí. Este es un tema, se está hablando mucho ahora de cómo existe, por ejemplo, con la generación de imágenes, ¿qué ha sucedido? Que ahora hay mucho movimiento en contra de la propiedad intelectual de las obras de arte, de cómo se está fusilando el estilo de un artista, ¿no? Y no hay legislación, además, alrededor de esto, ¿no? Y hay como un vacío legal. Esto traerá seguramente consecuencias alrededor de, ya hemos visto algunos mecanismos que yo creo que no son quizá la panacea, pero sí que te permiten, supuestamente, como decir, Adobe al menos lo ha anunciado así, ¿no? Se llaman opt-out, mecanismos opt-out, es decir, que si tú haces una petición a través de un formulario, es un formulario, una especie de, no sé muy bien cómo lo han materializado, pero creo que es algo así por la web, puedes decir, oye, soy tal artista, he detectado que habéis usado mis obras, quítame de la base de datos de entrenamiento, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que aunque les quites de la base de datos de entrenamiento, que es como un paso, aunque lo tienes que solicitar tú, que lo suyo es que te pidan permiso, ¿no? Tampoco te garantiza. Quiero decir que las siguientes versiones del algoritmo, si se han utilizado datos anteriores, no estén realmente contemplando tu estilo de dibujo, ¿no? O sea, en este caso, en el mundo de la generación de imágenes. Es decir, sigue siendo un tema muy complejo. Sí que en los papers y demás se suele publicar los corpus y demás con los que se ha entrenado conjuntos de texto y demás. Casi todos tiran de Wikipedia, de Internet, estos genéricos, noticias y demás. Entonces, aquí el gran miedo no es tanto porque hayan capado ahora, por ejemplo, esto que comentabas de Twitter y demás, no es tanto ese el problema. Eso afecta sobre todo a gente que se dedicaba además al mundo del análisis, ¿no?, de social y tal, sino que ahora va a ser tal cantidad de texto generado con inteligencia artificial que puede generar ruido a los propios sistemas. Es decir, es como que te estás retroalimentando de información que posiblemente podría ser falsa, ¿no? Si estás cogiendo, digamos, el mismo tipo de textos y demás. Y aquí hay ya digo que hay un debate abierto de cómo se va a hacer ahora, porque como no se puede controlar si un texto se ha generado con inteligencia artificial, hablo de textos, con imágenes es un poquito más fácil, pero texto es muy difícil. Claro, en el momento en el que tú empiezas a generar información en Internet de forma, a lo loco, es muy posible que parte de esa información se esté utilizando para reentrenar
esos modelos. Entonces, se habla de que posiblemente empecemos a ver cómo en algún momento empiezan a perder la performance, el rendimiento, ¿no? Empiezan a ser un poquito peores y por eso están teniendo mucho cuidado con esta conexión de los modelos a Internet y de dejarlos ahí como abiertos, ¿no? Totalmente a Internet. ChatGPT sigue con este modelo de 2021, ¿no? Me parece que es finales de 2021 el máximo momento en el que te responde cosas en cuanto a fechas. Entonces, el seguir como entrenándolo con datos nuevos cada vez tiene este peligro. Entonces, bueno, se irá viendo, pero es un tema interesante el que se abre aquí. Por allí había una última pregunta. Sí. Vale, ¿dónde están los servidores? De Estados Unidos. O sea, la mayoría. Si el CCN se ha puesto en marcha para intentar homologar ese tipo de servicios. Vale. Los servidores de, o sea, los de OpenAI, los centrales y tal, están en Estados Unidos. El tema que tienen con GPT 3.5, 4 o demás es que es tan grande que es muy difícil, digamos, o sea, incluso moverlo de clúster, ¿vale? Sí han anunciado, creo que ha sido ayer o antes de ayer, que han abierto una sede en Londres, ¿vale? Y esto es nuevo. Y entonces se está rumoreando si hay algún acuerdo por ahí, incluso con Microsoft que esté detrás, de que se vaya a desplegar como la primera región en entorno europeo, ¿vale? Esto se lleva demandando mucho, porque se ha visto también como con BART, que es la versión de Google, esta que se conecta a Internet, la han prohibido en la Unión Europea y tiene que ver con una falta de protección de datos, ¿vale? Entonces, hay mucho miedo con que se les prohíba de las propias empresas, pero también pierden mucho mercado y además pierden un entorno en el que saben que se va a regular esto y que van a poder sacar mucho feedback de lo que luego, bueno, se puedan llevar a Estados Unidos, ¿no? Entonces, ese es un poco lo que sé, ya te digo, pero la mayoría de cosas están sin duda en Estados Unidos, igual que pasa con las GPUs más potentes, la mayoría además, las más baratas, están en Estados Unidos. Del tema que me decías a nivel regulatorio, se está estudiando, sé que hay no sé si desde el organismo que comentas, pero se estaba estudiando cuando salió esta prohibición de Italia, de GPT y demás, se estaba estudiando desde la Agencia Española de Protección de Datos. Si te digo la verdad, no he hecho mucho follow-up al tema, o sea, no sé en qué se ha quedado. Entiendo que al final no se ha tomado ninguna decisión como tal, o sigue todavía, no sé, pendiente de trámite. Lo que sí que se está haciendo es que ahora, desde, bueno, hace un año que se anunció y se está, creo, ejecutando ahora, si no recuerdo mal, me baila por el tema de que se han adelantado las elecciones y todo esto, pero la Secretaría de Estado de Inteligencia Artificial sí presentó un piloto a Europa para convertir a España en el primer sandbox de inteligencia artificial, ¿vale? Es decir, que en España se ejecutaría un piloto con, creo que eran como 10 algoritmos de distinta índole, ¿vale? Y sí se intentaría ver qué efectos legales podrían tener en la población ante ciertas casuísticas y demás, en un entorno controlado de tiempo. Esto se iba a hacer este año, entonces lo que les digo, no sé en qué se habrá quedado. No sé si ahora dirán algo, si ahora que vamos a ser, creo, presidentes, ¿no?, de la comisión y demás, no sé si anunciarán algo más, pero el piloto que yo he visto que va más alrededor de eso es ese, y lo estaba liderando la Secretaría de Estado, sí, de Inteligencia Artificial. Por eso digo que me imagino que o sea, queda cerca, ya te digo, pero no he visto nada en firme anunciado. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues simplemente agradecerte Nada, vosotros. nos ha encantado. Que os haya gustado. Y nada, tenemos un café puesto ahí, la hacemos rápida porque vamos muy bien de tiempo y como con las preguntas hemos comido un poquitín del café, pues os pediremos que entréis enseguida, más que nada porque ya sabéis, cuando cierra, en este caso va a venir un consejero, pues querrá que sea más o menos a la hora que se habla, pero bueno, vamos cuadrando, es verdad que la parte final la tenemos muy demostrativa, entonces podemos ajustarlo un poquitín a los tiempos. Así que muchas gracias y podéis salir a tomar también. Gracias. Te quedas un poquitín que va a entrar la tele y te va a hacer una